con educación tiene el riesgo que el licenciado acaba de hablar. Que puede ser mal, se puede perder el control, digamos, mental. Tenemos una pregunta que no sé para quién va dirigida. Voy a repetir el teléfono a donde pueden llamar para hacer sus preguntas. 083 99 60, repito, 83 99 60. Tenemos una pregunta que vamos a hacérsela, naturalmente se la vamos a hacer al doctor Bravo. ¿Qué pasa con una persona que no es espiritista y en un momento determinado alguien toma ese espíritu, a esa persona? Es que el término ser espíritu es una persona que está cambiando su forma de ser. Dice espiritista, no espírita, ¿o es lo mismo? Es lo mismo. Ah, perdón. Es una persona que está haciendo un cambio en base a los espíritas. O sea que cualquier persona de cualquier religión es factible de que un espíritu se le acerque y que haya interferencia. Hablamos científicamente de interferencia electrónica y no hablamos de posesión, porque lo que pasa es que el espíritu es una energía que bloquea los canales moleculares a niveles de las neuronas para que pueda llegar realmente a funcionamiento inadecuado. Muy bien, sí, licenciada Chile. Es una pregunta al doctor Bravo. Yo te quería que nos pudieras establecer una diferencia. O sea, yo entiendo por espiritismo, básicamente, precisamente la capacidad que hay personas de asimilar espíritus y que estos espíritus hablen a través de ellos. Pero por otro lado, tú has hablado de otro tipo de espiritualidad que abarca otros fenómenos sensoriales. En este momento estamos hablando el licenciado Achila con el doctor Bravo. Entonces, yo considero de que hay una diferencia en eso, porque realmente el espiritismo, como ese fenómeno del medio, pienso que es totalmente ajeno o aparte, aunque tenga alguna relación obviamente espiritual, ¿verdad? Pero los otros fenómenos de los que tú nos has hablado, yo pienso que es otra cosa separada. Entonces, de alguna manera yo quisiera definir, lo que hablamos es mediumnidad. Mediumnidad es la capacidad que uno puede tener de tener comunicación con el espíritu, y el espiritismo es una ciencia que tiene filosofía, que tiene... Doctor Bravo, disculpe, sí. Solamente por tiempo. Antes de que vayamos al corte, quiero preguntarle directamente, porque no han respondido ninguno de los dos a mi pregunta. Okay. ¿Qué pasa con la mental de una persona que está expuesta de momento a que un mal espíritu la tome? Usted me dijo, pero fue una respuesta un poco... Muy tecnificada. Muy tecnificada. Sí. O sea, esto es para que los cientos de miles de personas que nos están escuchando. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que si es un espíritu, la comunicación que existe depende. Si es una comunicación alta, de alto conocimiento de amor, de caridad, de benevolencia, obviamente es benefactora. Pero si la comunicación es todo lo contrario, obtendremos malos resultados psicológicos. Muy bien, doctor López, ¿qué pasa si un espíritu malo, y eso sí está en la Biblia, ¿verdad? Creo yo, si no estoy equivocada, un espíritu a una persona X que no sabe nada de espiritismo? Bueno, las consecuencias pueden ser desastrosas, desde enfermedades físicas que no encuentran causa científica para los efectos que está padeciendo, personas que tienen enfermedades y las examina un médico, las examina el otro, todo tipo de exámenes de laboratorio no encuentran razón de ser de esa enfermedad, y finalmente la causa es espiritual. Algunos hablan de las psicosomáticas para tratar de explicar estos problemas de las enfermedades, pero a veces no son tan psicosomáticas, sino son espirituales. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas humanas de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, alicias espirituales en los aires. Y el ser humano es como una casa que está habitada no solamente por él, sino está habitada por Dios, o habitada por el diablo, pues, habitada por espíritus del Señor o espíritus del reino de las tinieblas. Ahí sí que no hay para dónde. Aquí se ha hablado de espíritus buenos, espíritus malos, pero usando el ser conocido es demonios o espíritu de Dios. Estamos en este momento desde la Casa Tao en la Sexta Avenida 469, zona 10. Nos vamos a un corte y volvemos. Estamos en la presentación del programa Cenando con Zoila Portillo desde la Casa Tao, el refugio de lo desconocido. Lo desconocido es lo que estamos tratando acá. El refugio de lo desconocido, el lugar de lo no revelado, es el lugar de los bohemios. En esta oportunidad el tema es espiritismo
o unas preguntas para el reverendo Jorge López, pero por lo pronto vamos a darle la palabra a Anne Bonan de la Universidad Universal Brahma Kumari. Muchas veces queremos negar aquello que no vemos, y yo creo que no es correcto. Es bueno conocer también. Y hablando karmente, por ley de acción y reacción, sucede que estos espíritus que poseen a otros tienen una conexión muy directa con ese ser que es cuerpo, de manera que hay algo ahí muy íntimo que hace que sucedan esas cosas. No lo podemos negar verdaderamente. ¿Sí? Bueno, me gustaría preguntarle a Anne, ¿esto es con respecto de otras generaciones o según desde el punto de vista de reencarnación solamente en esta? Voy a dar un ejemplo. Sucede que había un joven que era muy lindo, muy espiritual, muy dado a llevar una vida bastante pura, y resulta que se fue a Cajero y allá tuvo muchas adversidades y planificó a tal punto un suicidio que se quitó la... Luego trajeron el cadáver acá, y el hermano de él, eran dos hermanos que eran muy unidos, pero este hermano era muy débil, bebía alcohol y seguía a este otro hermano. Desde el momento que dejó el cuerpo esa otra alma, no pudo quitarse de poder ver constantemente como ese ser que estaba llamándolo, y en el curso de 6 meses también él se suicidó. Entonces esas almas estaban muy estrechamente vinculadas. Sí, vinculadas. Qué problema, de verdad. Son Pero aquí tenemos situación que se puede dar, o sea, un espíritu que no tiene una, digamos, desde el punto de vista religioso, sería una atadura. Quien no la tiene no está expuesto. Claro, hay que ser fuerte, ¿no? Muy bien. Aquí hay una pregunta. El espiritismo no se estableció hasta el año, esto parece que es para el doctor Bravo. El espiritismo no se estableció sino hasta el año 1857. ¿Cómo entonces dice que en la Biblia del espiritismo? Bueno, quiero decirle a la persona, bueno, caemos de nuevo, para que tengamos una idea, dentro del espiritismo no se está hasta esa fecha se codificó por Allan Kardec. De tal manera que el espiritismo y los espíritus existen desde que existen seres humanos. Esto es una cuestión tan increíble, veamos en miles de cosas en las cuales la historia se basa para decir que existen espíritus. Los mayas, los egipcios, todas estas áreas y todas las religiones a diversos lugares, todos hablan de la espiritualidad. El término espíritu ni espiritismo, espiritualismo, palabra, no es posesión de una ciencia llamada espiritismo. Espiritismo dice que era la ciencia del conocimiento de, o sea, antes de esta época ya había, y específicamente en la Biblia, los espíritus, recordemos que venían del término hebreo, cuando se decía daimon, que quiere decir espíritu, habían daimon buenos y malos, y también el nombre ángel, que tiene su significado que es un mensajero. De hecho, las profecías, ¿por quién estaban dadas? ¿Por quién estaban dadas? No eran propiamente por humanos, tenían que ser por espíritus que les decían. Porque si una profecía es dada por un humano, nosotros estamos teniendo religiones que están siendo venidas por los seres humanos con todas las limitaciones características de nosotros. En este momento nos están escuchando también cientos de miles de personas ateas, existencialistas, que dicen que aquí principia todo y aquí termina todo. Con todo esto es que se está hablando en esta oportunidad, en este panel, se desvirtúa este concepto. Aquí esta pregunta está directamente para el pastor. Dice, el espiritismo en la Biblia está positivamente, dice Joel 2:28. ¿Qué dice usted? En Joel 2:28 no se menciona ese tema, debe haber pensado en Primeras de Samuel 28, que es donde se habla del rey Saúl, que fue rey de Israel, y que afligido en medio de una batalla y de un conflicto militar, buscó a Dios y Dios no le respondió. Entonces pidió que le buscaran una adivina, y dijeron hay una, en un lugar que se llama Endor, y fue a buscar a la adivina, y por medio de la adivina consultó con el profeta Samuel. Como consecuencia de esa consulta, dice la Biblia en el libro primero de las Crónicas, capítulo 10 y párrafo 3 y 14, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y consultó a Jehová.
Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que ahí es donde aparece precisamente este efecto del espiritismo en el caso del rey Saúl, pero como consecuencia de su desobediencia al mandato del Señor, Saúl murió y su reino fue traspasado a David. Sí, doctor. En realidad, qué bueno que se habló de esto, no hay como un letrado para la Biblia para decirnos en esa forma, evidenciando que ya habían comunicaciones espirituales, pues. De hecho, fue eso una comunicación espiritual. Que en el texto nos diga que está inadecuado, yo no quiero asumir que tengamos un Dios que castigue. Por lo menos en el espiritismo nosotros pensamos que Dios es todo amor y que nos da esperanza y que nos da caridad. Nosotros no vamos a matar a nuestros hijos cuando haga alguna acción mala, le damos otra oportunidad. Entonces, evidencia de espiritismo no es nuevo, ni es obra de nosotros, ni del que lo creó, es obra de los propios espíritus, y que había muchas comunicaciones como tales. De tal hecho, el pueblo se vino desde Egipto, a que eran politeístas y hacían muchas consultas espirituales. Entonces, evidenciamos en la pregunta que me hizo el amigo Radio Escucha, evidenciamos que las relaciones espíritus tan antiguas como la humanidad. Vamos a darle oportunidad a una persona que está aquí dentro del público y que va a participar con alguna pregunta. Sí, cómo no, doctor. No, el aspecto de que Dios es todo amor, y es cierto, Dios es todo amor, pero también Dios es justo. Y Él mismo respeta las leyes establecidas por Él mismo. Por eso la Biblia dice claramente que Dios al que ama castiga, así como el padre al que tiene por hijo, lo reprende y lo corrige. La paga del pecado es muerte. La muerte de la persona es consecuencia de su propio pecado, no porque Dios quiera matar a nadie. La Biblia dice que Dios quiere que todo hombre venga al arrepentimiento. Doctor López. Si una persona, termino acá, si una persona ha cometido X pecado, en este caso el espiritismo, como pecado según la Biblia, puede arrepentirse, pedir perdón y alcanzar misericordia. Perdón, yo quiero hacer una pregunta con respecto a lo que acaba de decir. O sea, Sí. la paga del pecado es muerte. Es muerte espiritual, ¿no? Muerte espiritual y puede ser la muerte física. Ya vimos aquí que alguien que se expone a espíritus malos puede tener trastornos mentales, llevarlo al suicidio, llevarlo a la muerte. Bueno, ahora sí damos la pasión a la persona del público. Muy buenas noches, apreciables personas aquí presentes y estimados radioescuchas. Sabemos que son muchos. Todo este tema del espiritismo y nos ha llamado mucho la atención porque nosotros somos estudiosos de él desde hace 25 años. Pero le digo estudiosos, no creyentes, somos analíticos y sabemos que la vida es eterna y continuada. Cuando se habla del tema del espiritismo, ustedes se han concretado únicamente a hablar de los fenómenos espíritas, de comunicaciones medianímicas, y el espiritismo no es eso. El espiritismo es el gobierno del Creador para las infinitas humanidades que pueblan ese infinito cosmos. Y el Creador del universo tiene sus leyes, las cuales están sujetas a todos los espíritus, a través de la ley de la reencarnación. Entonces, cuando una persona hace un mal, digamos, por así decirlo, tiene el chance de reivindicarse porque existe la ley de compensación a través de la vida eterna y continuada. A persona que está presente por su comentario. Aquí tenemos una pregunta que la voy a resumir. ¿Cómo no, doctor López? El tema que acaba de tocar nuestro amigo aquí, parte del público, creo que es importante no dejarlo así en el aire, porque se ha hablado del tema de la reencarnación. En este caso, en busca de una perfección. Pero como mi punto de vista es el punto de vista bíblico, quiero decirles lo que la Biblia dice al respecto, para que podamos tener esta parte con respecto a lo que es la doctrina de la reencarnación. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Nosotros, desde el punto de vista bíblico cristiano, creemos que el hombre tiene una sola oportunidad de vida aquí en la tierra, y si no la aprovecha para estar en comunión con Dios y llenarse del Espíritu de Dios, esta persona, después de muerto físicamente, tendrá que exponerse al juicio que va a determinar su vida eterna o su muerte eterna. Dice la Biblia también que
el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De esa manera se establece que el ser humano, su cuerpo vuelve al polvo, se corrompe, y su espíritu vuelve a Dios que lo dio. No se queda ahí como quien dice vagando en el aire. Bueno, de todas maneras es interesante aquí la participación de una distinguida licenciada Anabela Barrios, es que es antropóloga. Sí. Buenas noches a todos, a los respetables panelistas, al público que nos escucha y a las personas aquí presentes. Bien, bueno, la opinión que quisiera externar, básicamente aquí va a centralizar un poco el punto de vista de los participantes, y quisiera hacer ver que, bueno, los antropólogos no lo están viendo desde un punto de vista de que si es malo o es bueno el espiritismo, sino más bien nuestro punto de vista va hacia la función sociológica que puede tener dentro de un contexto este fenómeno, y basado desde el punto de vista de lo místico. Bien, aquí quisiéramos, los antropólogos desde el punto de vista de la antropología de la religión, consideramos que el espiritismo es más bien una falta de todo lo que se denomina pensamiento mágico religioso. No es más que una manifestación de todo este grupo tan extenso que denominamos de esa manera. ¿Por qué razón? Porque está involucrando un pensamiento místico. Entonces, ¿qué pasa? Que la religión pues es algo mucho extenso, que es institucionalizado, que es aceptado por un conglomerado mucho mayor, mientras que el espiritismo veríamos que pues es aceptado por una fracción de la sociedad. Ahora entramos a otro fenómeno. Como decía, aquí no somos quienes para juzgar si es bueno o si es malo. Bien, pero tenemos que tomar en cuenta otro fenómeno que está sucediendo actualmente dentro de la sociedad moderna, y que al calor de la libertad de cultos, garantizado por las leyes de cada país, van a aparecer resabios de religiones antiguas, de religiones que se han practicado en otras épocas, y que, bueno, no hay una ley que lo prohíba. Entonces, ¿esto qué pasa? Que muchas veces va a dar lugar a que se confunda con acciones de espiritismo, y que no es más que una religión que fue institucionalizada durante su época, que tuvo vigencia. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a esta licenciada Barrios. ¿Se considera el espiritismo una religión? No es una religión con dogmas. Se considera... No es religión. No es religión con dogmas. Es religión desde el punto de vista filosófico, por el espíritu que quien, antropológicamente, como usted lo estaba cogiendo, tiene necesidad el ser humano de que solamente haya una proyección de la idea. Quiero decirle que el espiritismo, aparte que científicamente está comprobado la reencarnación que acaban de hablar, a través de lo que es la regresión, a través de lo que es la transcomunicación, a través de lo que es la psicotrónica, nosotros hablamos que es una nueva forma de ver y vivir, aún para los psicólogos, porque las religiones nos han tenido abajo en el sentido de que yo soy pecador y que por pecador estoy haciendo este problema. Sin embargo, nosotros tenemos una nueva esperanza, la tercera revelación, la forma en que realmente estamos proyectando a la vida una nueva forma de vivir. ¿Qué van a hacer esta multitud de jóvenes que se nos están muriendo? Todos son pecadores, todos van a eterno al infierno. Me evito de decir eso, porque cualquiera de nosotros puede acontecer con una enfermedad de este tipo, una hepatitis B, etcétera, que nos puede llevar a eso. Sin embargo, antropológicamente hablando, yo le diría que el espiritismo tiene una condición bien clara, lleva un objetivo, que es el mejoramiento del ser humano a través de las reencarnaciones sucesivas. Muchas gracias, doctor. Tenemos a preguntas que yo las voy a reducir, porque también ya estamos casi llegando al final del programa y la verdad que tenemos que sacar alguna conclusión. Es el licenciado Hidalgo Maldonado, nota reverendo, dice: el ser humano es espíritu, el ser humano es un alma, el ser humano es un solo cuerpo, o es la trinidad de cuerpo, mente, cuerpo, alma y espíritu. En Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Esto es solamente para el reverendo Jorge López. Aquí es para el reverendo López, dice Lucas 11, 24, Jesús saca un espíritu inmundo porque entonces, ¿por qué dice usted que es para Dios? Precisamente vamos a responder por partes. Pero tenemos poco tiempo. Yo voy a ser lacónico, una cápsula brevísima. Lo primero es, la primera pregunta: ¿qué es el ser humano? Es un espíritu,
que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. La segunda respuesta: ¿por qué Jesús sacó un espíritu malo de un hombre? Precisamente de un espíritu inmundo. Y el hombre necesitaba ser liberado de ese espíritu inmundo que le causaba trastornos mentales o trastornos físicos. Y Cristo vino para darnos libertad. La Biblia dice: si el Hijo, hablando de Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres de cualquier cargo, como le llama, o de cualquier culpa, o de cualquier pecado, o de cualquier mal hábito. Jesús nos libra. Oye, tiene sentido relacionar el pecado con el que parece, ¿verdad? La Biblia dice que es prohibido hablar con los muertos. ¿Qué concepto tiene usted de la Biblia? Dice el psicólogo que la maldad exista y los espíritus existan, no quiere decir que sea bueno. Es el psicólogo. ¿Que la maldad exista? Sí, primero, la Biblia dice que es prohibido hablar con los muertos. ¿Qué concepto tiene usted de la Biblia? Y luego que la maldad exista y los existan, no quiere decir que sea bueno. Bueno, en realidad no es importante qué concepto pueda tener yo de la Biblia. Yo creo que todos los humanos debemos de tener la libertad de investigar y de comprobar. Cuando nosotros agarramos un texto literalmente y creemos en él, palabra por palabra, con puntos y comas, nos estamos negando al libre albedrío de investigar, al libre albedrío de inquirir dentro de nosotros o fuera de nosotros, y nos estamos negando el derecho a la libertad. Yo creo que la Biblia, desafortunadamente, como nos la han metido, no es otra cosa que miedos, y que el resultado es la ignorancia. Bueno, aquí viene otra pregunta para el reverendo, pero he ido sacando algunas conclusiones. Sin embargo, voy a hacerlas así rápidamente porque yo sé que el reverendo Jorge López habla rápido también cuando se lo pone. ¿Qué pasa con los que no creen en Dios? En Dios, pero esto yo creo que está un poco errada. Musulmanes, etcétera. Si el que no cree en Dios está condenado. Este es un tema que sí cuesta responderlo así como quien dice, muy rápido, y dejar total satisfecha la inquietud del que nos pregunta. Pero otra vez, volviendo a la Biblia, que es la palabra de Dios, dice claramente que Dios da testimonio de su existencia a través de la naturaleza desde tiempos atrás. Aún nuestros mismos en Guatemala siempre tuvieron testimonio de Dios, y los incas tuvieron testimonio de Dios a través del sol y de la luna y de todas las carones que hay. Y cada época ha sido atendida por Dios de alguna manera y se ha comunicado. Dice que Dios ha hablado en veces, en muchas ocasiones, de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en este momento, verso de todo cristiano consciente de su responsabilidad es hacer llegar ese mensaje de el Evangelio libertador a la 40, que es donde están todos los musulmanes, para que puedan conocer ellos esta verdad.